La reconstrucción de las últimas horas de la banderada de los humildes permite saber que entró en coma 5 horas antes de que Finocchieto, el doctor Finocchieto, entrara a la habitación para tomarle el pulso alrededor de las 16:30 de la tarde y que moriría al cabo de otras 4 horas a las fatídicas 20:25 del sábado 26 de julio, perdón. El doctor Finocchieto, que es quien la acompañó, ingresó a la sala, a la habitación donde se encontraba y certificó la muerte de Evita. Eran poco más de las 11 de la mañana del 26 de julio de 1952 y en la ciudad de Buenos Aires el cielo plomizo anunciaba lluvia. El doctor Ricardo Finocchieto miró a la joven enfermera con una pregunta en los ojos, pero no dijo una palabra. Se levantó presuroso, salió a uno de los pasillos del Palacio Unzué y caminó hasta la habitación contigua. Era un vestidor de paredes color gris, con una sola ventana y muy pocos muebles. Un pequeño tocador, un espejo ovalado colocado en un rincón y 2 pequeñas sillas con fundas claras. Allí lo esperaba de pie la mucama Hilda Cabrera de Ferrari, que se hizo a un lado para dejarlo pasar hasta la cama. Allí, casi perdida entre las sábanas, descansaba Eva Perón. El médico agarró su muñeca derecha y le tomó el pulso. La enferma parecía dormir, pero en realidad estaba inconsciente. Finocchieto se sentó en una de las sillas y recorrió con la vista la pequeña habitación donde la mujer del presidente Juan Domingo Perón había querido instalarse hacía unos pocos días para estar más cerca del general, pero sin molestarlo. La reconstrucción de las últimas horas de la banderada de los humildes permite saber que entró en coma 5 horas después de que Finocchieto entrara en la habitación para tomarle el pulso alrededor de las 16:30 de la tarde y que moriría al cabo de otras 4 horas a las fatídicas 20:25 de ese sábado 26 de julio. Cuando salió del vestidor para llamar al médico de cabecera de la mujer, la enfermera Álvarez, de 23 años, no sabía que junto a la mucama Cabrera serían las 2 únicas personas en escuchar las últimas palabras de Evita. Me voy, la flaca se va, Evita se va a descansar, había dicho con un hilo de voz mirando la mucama. La enfermera Álvarez reconstruyó aquel momento cuando tenía 83 años durante un homenaje que la legislatura porteña le hizo a Eva Perón en julio del año 2012. Contó también que Eva pronunció esas palabras con lágrimas en los ojos y que ella se las secó con un pañuelo que guardó celosamente durante 60 años hasta que decidió donarlo. Pensé, serán sus últimas lágrimas. ¿Hacia dónde irán? Recordé que debajo de la almohada estaba su pañuelo. Lo saqué y sequé sus lágrimas, pero no opté por ponerlo otra vez debajo de la almohada, sino que lo guardé en mi bolsillo. Hoy he decidido dejarlo donde debe estar, en el Museo Evita. Después de ir a buscar a Finocchieto, la enfermera no se movió más de la habitación hasta el momento de la muerte. Fue un momento muy fuerte, pero muy fuerte, para mí muy fuerte. Quedó como angelada, bella, en paz. No tuvo estertor, como los tienen otros enfermos. Fue como si se hubiera dormido, hasta que no hubo más pulso ni más respiración. Se fue tranquila, en absoluta paz. Fue un final apacible después de largos meses de profundo sufrimiento. Hacía apenas 8 meses que el médico estadounidense George Pack, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, había operado a Evita de un cáncer de cuello de útero. Había sido el 6 de noviembre de 1951 en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, que dirigía Finocchieto. Curiosamente, ese hospital había sido inaugurado unos años antes por la propia Evita, con la idea de que sus descamisados tuvieran un centro de salud de excelencia. Pack había viajado expresamente desde Nueva York para la operación por sugerencia del oncólogo argentino Abel Canónico,
Pac no era un desconocido para la Argentina. Si un mes antes de que me pidieran que sugiriera el nombre de un profesional para que le tratara a Eva Perón, él había estado asistiendo al Congreso Mundial de Cáncer que organicé yo. Era el invitado de honor y hasta dio una conferencia, pero no sabíamos nada entonces de la enfermedad de Evita, aunque ya la padecía y estaba sometida a un tratamiento de radium, recordó el mismo Pac en una entrevista que le hizo el diario La Nación en el año 2000. Según Canónico, la elección de un cirujano extranjero se debió a presiones del propio Perón. Acá había muy buenos cirujanos y oncólogos. En el país se hacía con frecuencia esa operación. Más bien creo que Perón no quería que si le pasaba algo, le reprocharan no haber recurrido a los mejores especialistas. Ahí fue cuando Perón dijo, si hay que hacer una cirugía grande, que sea también grande el cirujano quien la atienda. Me consultaron, yo recomendé a Pac. La consigna era que su nombre no tendría que figurar en ninguna parte, ni frente a ella ni frente a la prensa, contó el médico. La visita de este médico norteamericano puso apenas 48 horas, el tiempo justo para preparar la operación y realizarla. El diagnóstico tan terminantemente duro fue cáncer. Los datos los tuvo Perón y fueron guardados celosamente en secreto. 5 días después de la operación, el 11 de noviembre de 1951, una foto mostró a Eva Perón demacrada, votando en su cama de hospital hasta donde habían llevado la urna. Era la primera vez que votaban las mujeres en la Argentina y ella, que había impulsado la ley, no quería dejar de votar. Ese día Perón fue reelecto por segunda vez con el 63% de los votos. Evita, 2 días antes de aquellas elecciones del 11 de noviembre, había grabado un mensaje radial donde se la escuchó decir con voz débil, no votar a Perón es para un argentino traicionar al país. Uno de los que acompañaron la urna hasta el hospital fue el escritor David Viñas, por entonces de 42 años y fiscal por la Unión Cívica Radical. Lo recordaría así: llovía. Asqueado por la aduladoría que encontré en torno a Eva Perón, me conmovió al salir la imagen de las mujeres que afuera, de rodillas, rezando en las veredas, tocaban la urna electoral y la besaban. Una escena alucinante, digna de un libro de Tolstoy. La potencia del gesto político de votar tuvo como contrapartida el cuadro que mostraba la imagen de Eva, flaca, demacrada. 3 días después la trasladaron en ambulancia al Palacio Unzué. Se negó rotundamente a que la instalaran en el dormitorio que hasta entonces había compartido con Perón. No quiero molestarlo a Juan, dijo terminante. Eligió una amplia habitación en el primer piso de la casona, con 2 ventanales que daban a los jardines sobre Avenida Libertador. Aquella era una habitación amplia, con un ambiente luminoso, con una enorme cama, Luis XV, y cortinados de voilé y terciopelo rojo. Estuvo allí hasta mediados de julio de 1952, cuando, quizás previendo que le quedaban pocos días de vida, pidió que la trasladaran al vestidor de paredes grises, más cerca de la habitación de su marido. A pesar de su debilidad y su precario estado de salud, Eva Perón se negó a guardar el reposo casi absoluto que le recomendaban los médicos. Insistía en particular de todos los actos posibles para apoyar al gobierno de Perón. Era consciente de que ese cuerpo de apenas 37 kilos, que tanto la hacía sufrir, tenía paradójicamente un enorme peso político. El 1 de mayo de 1952 se la vio consumida en el acto central que se realizó en la Plaza de Mayo, donde habló por última vez frente al pueblo desde un balcón de la Casa Rosada. Otra vez estoy en la lucha, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana, dijo a sus descamisados, pero su estado físico decía todo lo contrario. Su última aparición en un acto público fue el 4 de junio de 1952, cuando se iniciaba el segundo periodo presidencial de un Perón reelecto en las elecciones del 11 de noviembre anterior. No hubo manera de impedirle que fuera. En una entrevista que le realizaron en 1969,
los periodistas Roberto Vaca y Otelo Borroni, al ex secretario de prensa de Perón, Raúl Alejandro Apol, recordó la determinación de Eva. Ese día llegué a la residencia a las 10 de la mañana para entregarle un ejemplar de Eva Perón, un libro que la subsecretaría acababa de editar y que reflejaba su obra. Perón conversaba animadamente con doña Juana, madre de Eva. Ambos estaban preocupados porque no habían podido convencerla de que no debía asistir a la ceremonia. El general me sugirió que le dijera que hacía mucho frío. Cuando entré a su habitación, la señora vestía un pijama celeste. Hojeó el libro con atención y al ver las fotos, las lágrimas anegaron su mirada triste. Lo que llegué a ser, y mire cómo estoy ahora, me dijo. Para cambiar de tema, le comenté que en la calle hacía un frío tremendo, pero me interrumpió. Esa es una orden del general, yo voy a ir igual. La única manera de que me quede en esta cama es estando muerta. No tuve más remedio que comunicarle a Perón que mi gestión había fracasado. Para que pudiera asistir, tuvieron que hacerle varias aplicaciones de morfina en la nuca y el tobillo, donde le habían aparecido metástasis del tumor, y pudo mantenerse erguida durante todo el acto gracias a un sistema para apuntalarlo que había ideado un empleado de la residencia presidencial. Se la vio de pie, vestida con un tapado de piel, viajando en el coche descubierto que partió desde el Palacio Unzué por la Avenida Libertador hasta la Casa Rosada, donde tuvieron que aplicarle 2 nuevos calmantes. También presenció toda la ceremonia de pie, ayudada por el dispositivo que le habían construido y apoyada disimuladamente en una silla. Después de ese acto, Eva no volvió a salir de la residencia. A través de distintos testimonios, los periodistas pudieron reconstruir la rutina de la enferma en esos días. El día de Eva Perón era tan agitado como se lo permitía su declinante salud. A las 7 se despertaba y era atendida por las hermanas María Eugenia y Marta Rita Álvarez, diplomadas en la Escuela de Enfermeras de la Fundación. A las 8 llegaba el peinador Julio Alcaraz, quien permanecía junto a ella mientras Irma Cabrera de Ferrari, su mucama personal, servía el frugal desayuno y preparaba la habitación para las primeras audiencias, en general dedicada a delegaciones gremiales. Perón la visitaba 3 veces al día, antes de salir hacia la Casa Rosada, cuando regresaba, y para despedirla antes de dormir. Los familiares solo en las últimas semanas se fijaron turnos para atenderla. Su secretario personal, Atilio Renzi, pasaba prácticamente todo el día a su lado. A medianoche era reemplazado por su amigo personal Oscar Nicolini o algún otro funcionario cercano. 3 veces por semana un chofer de la presidencia traía su manicura personal. A pesar de sus insistentes pedidos, le eran retaseados diarios y revistas. Apenas le llegaba puntualmente el semanario de historietas El Tony, según escribieron en 1969. La noche del 25 de julio, Eva le pidió a la enfermera María Eugenia Álvarez que la acompañara hasta el baño. La joven tuvo que llevarla casi en vilo. «Ya queda poco», le dijo Evita cuando estaba volviendo. «Sí, señora, queda poco para ir a la cama», le respondió confundida la enfermera. «No, querida», insistió Evita, «a mí me queda poco». 60 años después, Ferrari recordó ese momento. Volvimos despacito, caminando, y la acosté. La arropé bien, puse la ropa de cama debajo del colchón, fui volando a buscar al médico y le expliqué lo que había pasado. Le tomó el pulso y revisó y le hicimos un inyectable, contó. Faltaban pocas horas para que le dijera a su mucama Hilda sus últimas palabras. «Me voy, la flaca se va, Evita se va a descansar». Eva Perón habló por última vez poco después de las 11 de la mañana y entró en coma a las 16:30. A su lado, además de la enfermera Álvarez, se fueron reuniendo Perón, Apol, Nicolini, Juan Duarte, hermano de Eva, el doctor Raúl Mendé,
el padre Hernán Benítez, confesor de Eva, y el doctor Finocchieto, que no podía evitar las lágrimas ante una muerte que sabía inminente. Instalada en una habitación cercana también estaban sus hermanas, Herminda, Blanca y Elisa, y su madre, Juana Ibarguren, que entraban y salían constantemente, no querían llorar frente a ella. El pulso de Eva Perón se fue haciendo cada vez más débil, hasta que pasadas las 8 de la noche, la hora oficial de su muerte quedará fijada en las 20:25, se apagó definitivamente. Llovía sobre Buenos Aires, donde la temperatura era de 13 grados centígrados. Cuando el doctor Finocchietti confirmó la muerte, Perón dejó escapar las lágrimas que venía conteniendo durante todo el día. Se puso a llorar como un niño y llegó a decirme que solo me quedo, María Eugenia, contaría 6 décadas después la enfermera que la vio morir. Una hora después, a las 21:36, el locutor oficial Jorge Fournot leía el escueto comunicado redactado por Apol en la misma habitación donde había visto morir Evita. Cumple la Secretaría de Informaciones de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República Argentina que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. No llores por mí, Argentina. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.